Aquí estamos, preparados para este cierre de edición material y sí, hay muchísimo. Voy a saludar a la mesa y vamos directamente a los temas que tenemos para esta noche. Carmela Bárbaro, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? buenas noches. Ya viernes, Raúl Timerman. Viernes. Estamos cerrando la primera semana de cierre de edición. Osvaldo Quiroga. Hola, qué ¿qué tal? Bien. Bueno, una jornada, les decía, con temas complejos. Habló el presidente Alberto Fernández luego de aquella foto en Olivos donde un brindis, un cumpleaños generó la polémica durante toda la jornada. Compartimos el primer informe y luego nos detenemos en este tema. Lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones. Dar explicaciones porque los argentinos estamos hartos, cansados del doble discurso y de la hipocresía. Nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. El presidente debe someterse a la misma regla que cualquier argentino, porque somos todos iguales ante la ley. Porque ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político. Como algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Yo no soy un francotirador de pedido de juicio político. Ya el año pasado hubo pedido de juicio político y no miro si después va a avanzar o no va a avanzar. Yo no me hago el distraído con nada. Ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de las necesidades que cada argentino y cada argentina tiene. El escándalo, entonces, por la fotografía en Olivos. Yo creo que podríamos desglosar en diferentes aspectos, ¿no? Digo, las implicancias políticas, las implicancias legales que pudieran a partir de allí despegarse y, por supuesto, las políticas, las legales y las morales. Pero además, ¿cómo va a impactar esto? Y enseguida seguramente Raúl podrá poner algún número o alguna estimación. También, de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, en ese ciudadano, en esa ciudadana que por supuesto se tomó a pecho y cumplió. Creo que la mayoría de los argentinos cumplieron con cada una de las recomendaciones para evitar contagios durante la pandemia, en aquel al que le abrieron una causa cuando salía a trabajar, cuando salía al supermercado, las implicancias que va a tener en la imagen del propio presidente y hacia adentro del Frente de Todos. Y por supuesto, lo que decía Cafiero recién, el oportunismo político, porque estamos en un año de campaña, en un año electoral, y porque además hay una oposición a la que esto le viene bárbaro, porque logra reacomodarse, ¿no? Tiene guión, hasta ayer no tenía guión, de eso hablábamos la oposición. Hoy está ordenada, parece que cierra la interna también y se encolumna detrás de esta fotografía, ¿no? A mí me parece que las clases de moral, a mí me molestan las clases de moral. Ahora bien, los mismos que boicotearon permanentemente medidas de cuidado, llamando a manifestaciones sin barbijo, atacando los barbijos, los mismos que llegaron a poner bolsas mortuorias en la puerta de la Casa Rosada, ahora se horrorizan, ponen el grito en el cielo. La pregunta es, ¿quiénes son los que en este momento están haciendo, carancheando, utilizando la fotografía, utilizando lo que ocurrió, que no está bien? Perfecto, no está bien, lo podemos entender. Ahora, ¿quiénes son? Patricia Bullrich, que fue a la Quinta de Olivos a cacerolear, que convocó a manifestaciones en plena Avenida 9 de Julio, cuando la pandemia era realmente gravísima, y lo hizo. Y viene las clases de moral. A mí entiendo lo que vos decís, eso habla un poco del contexto. Me parece que independientemente del contexto, hablando del hecho en particular, me parece que afecta más a aquellas personas que hicieron el esfuerzo por quedarse adentro, que hicieron el esfuerzo por no visitar a un familiar. Que hicieron bien haciendo ese esfuerzo. Claro, además. Que hicieron ese sacrificio que hicimos todos, sabiendo que además es un sacrificio solidario.
y que además tiene que ver con la tropa propia, con quienes creen en este gobierno, con quienes apuestan a apoyar las medidas de este gobierno, porque además, aunque a veces sean antipáticas, me parece que esa es la disculpa que necesitábamos y esperábamos por algo que, como dijo el presidente, no puede volver a repetirse y que estuvo mal, claramente mal. Bien, la pregunta es cómo impacta esto en la ciudadanía, digo más allá de la oposición, que es esperable, ¿no? Un pedido de juicio político. Sí. Es todo lo que podíamos esperar de la oposición, ocurrió durante esta jornada y va a seguir ocurriendo. Pero el tema es cómo impacta esto en la ciudadanía, en términos generales, y en un momento muy especial en el que justamente lo que se está tratando de revalorizar es la política como herramienta, ¿no? El valor de la palabra, valga la redundancia, Raúl. Sí, felicitas. Este es uno de esos temas en que todos tienen razón. Digamos, el hecho no debió haber ocurrido nunca, punto uno. Y eso tiene que ver con un tema de ética institucional, es el presidente el que sacó el DNU, digamos, el primero que tiene que cumplir. Segundo aspecto, de haber ocurrido el hecho nunca se debió haber sabido, y ese es un problema de seguridad presidencial. No puede ser que un hecho privado en la Quinta de Olivos tome estado público. Entonces, hay que tener cuidado con la seguridad. Vos vas a ver a un juez de la Corte Suprema, entrás a una embajada, vas a ver a la vicepresidenta y no entrás con el celular, lo dejás en la entrada. Yo disiento con lo que dice Raúl, porque lo que a mí sí me queda claro es que en este gobierno lo que hay es transparencia, inclusive hasta para los errores. Digo, nosotros de las visitas a Casa Rosada, en otras presidencias nos enteramos mucho después. Acá el listado incluso está se entregaron completo. listados vulnerados, Bueno, ¿no? entonces me parece que el error es grave, creo que el error debe ser subsanado, creo que vamos a ver cómo se desarrolla y cuáles son las consecuencias que le pasa a la gente con esto, pero hay transparencia, hay transparencia en los listados de la gente que entró, está cuando entraron, cuando salieron, por más que sea un error, es un error que es público y que se puede hacer público y que se puede de alguna manera calificar y opinar durante esta gestión. Claro. Sí. Yo no hablo respecto a un tema de transparencia, hablo de un tema de seguridad. El presidente necesita tener una seguridad propia. Hay un tercer tema en esto, que es pensar que es una casualidad que esto se sabe un año después que ocurre justo en época electoral. Es decir, el aprovechamiento que hace la oposición de este hecho. Por eso digo, todos tienen razón. Digamos, el hecho no debía haber ocurrido, la oposición le sirve este hecho, es como me decía hoy una persona, es poner manteca en el hocico del perro. Entonces Claro, la bueno, oposición la aprovecha pero no es una novedad y que, evita discutir los temas que le preocupan a la pero gente. no es una novedad que estamos en campaña, no es, las elecciones son como el Día del Padre, vos ya sabés qué día llegan. Sí. Entonces sabíamos que esto iba a pasar, cualquier político sabe que está preparado, que cualquier cuestión que tenga que dirimir puede aparecer en una época electoral. No es una novedad para ningún político, acá es toda gente experimentada. Perdón, está bien. Ahora bien, sigo la línea de Raúl, también la tuya, por supuesto. Sí. No se habla de los 59 llamados telefónicos entre Pepín y Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte. No se habla del espionaje ilegal, no se habla del sobreendeudamiento. Todo esto se tapa con este tipo de noticias, que por supuesto que están dentro del error. No digo que no. La concentración de los medios de comunicación. Pero no se habla de más cómo se va a importante? sacar el país adelante, no se habla de cómo se va a hacer para pagar la deuda externa. No se habla de eso. No Vamos se- a compartir habló un tuit. Cristina y estamos hablando de esta... Los invito a compartir un tuit para ver las reacciones justamente de la oposición con esta fotografía y este oportunismo que hoy todos señalan. Ahí estamos viendo a Martín Tetaz, precandidato. Dice, tampoco nos pasemos de rosca pidiéndole la renuncia o el juicio político al presidente, porque atrás viene Cristina. El lugar para castigar tiene que ser las urnas y la paliza tiene que ser monumental, como tratando de poner un freno a quienes integran su propio espacio, ¿no? Ojo, esperen porque Cristina es la que sigue. Claro, mire, le tienen pánico a Cristina, siempre le tuvieron pánico. Yo creo que uno de los mejores tweets que leí en realidad fue el de Gerchunov, que dice, no van a pedir la renuncia a un presidente por una foto. Digamos, hay una exageración en el tratamiento de este tema. Es verdad, hay una exageración. Pero también es verdad que esa exageración se apoya sobre cosas que a la ciudadanía le molesta, que son los privilegios de los políticos. Cosas que los políticos pueden y los ciudadanos no pueden.
Y ahí viene, cuando vos mirás el tema de los libertarios, Milei, Espert, vos ves que casi se duplica su intención de voto en el rango etario 16 a 29 años, porque los jóvenes que vienen tienen ese pensamiento. Esto está hecho buscando el voto de esos jóvenes. Sí, sí. Quemar el Banco Central a nadie le llamó mucho la atención. No. Y lo dijo Milei. Quemar el Banco Central. Efectivamente. Dijo. Y la oposición callada como en misa, ¿o no? ¿O no? Es verdad, bueno. lo que pasa que, vos sabés que en los grupos, en los focus group que hacemos con Sheila Wilker todos los meses, miramos en los jóvenes qué pasa con los libertarios, con Milei y con Espert. Y ellos te dicen, muchas de las cosas que dicen es verdad, pero son payasescos. Claro. Si ellos tuvieran, digamos, liderazgos juveniles, frescos, de otro tipo, posiblemente Claro. serían Ese más. es el problema. Vamos a compartir otras de las repercusiones. Por supuesto que durante todo el día se escucharon diferentes voces. En este caso vamos a compartir la de Diego Santilli. ¿Lo tenemos? No. Bueno, volvemos. Sí, yo, a ver, de payasesco, igual tendría como ejemplo al mundo, digo, Donald Trump era un payaso y gobernó Estados Unidos, con lo cual yo no le quitaría valor a lo payasesco, por más que para uno, en términos de análisis, algunas cuestiones no revistan mayor importancia. El voto joven me parece que no es un voto a desestimar, me parece que aparte tiene que ver con las futuras generaciones y que quizás hasta ponen la vara más alta. Y eso está bueno como presión, está bueno como mirada. Por eso te digo, yo tendría más cuidado para ver qué pasa ahí y por qué pegan tanto estos personajes al estilo rockstar y medio vacíos de algún contenido, un debate un poco más profundo. Bien, durante la jornada hubo una última noticia que no le quita gravedad a esto que estamos hablando, ¿no? A esta fotografía que estamos trayendo a la mesa de lo que ocurrió en Olivos hace un año. Pero hay otra noticia que involucra en este caso al expresidente Mauricio Macri, quien debía guardar una semana de aislamiento después de haber regresado al país. Una semana, no era tanto. Dio una dirección, que es la Quinta Los Abrojos, en donde supuestamente él iba a estar durante estos 7 días. Sabemos que se están verificando que justamente se cumplan estos aislamientos y hoy, cuando fueron a chequear esta información, la vivienda estaba deshabitada. Es decir, Mauricio Macri rompió el aislamiento que debía guardar. Y esto es muy grave también, ¿no? Sí, claro. Bueno, rompió el país, romper un aislamiento, no. No, bueno, pero ese para mí es el mismo nivel de alrededor lo exigencia que- para todos. No podemos nivelar para abajo. Y la idea, digo, a ver, es como funciona familia, porque lo hace uno, no lo hace el otro. Y que si alguien hace algo que está mal, el otro puede hacer algo que está mal. Chicos, es sentido común. Estamos hablando del futuro de un país. No somos nenes de pecho. Estamos Pero en el futuro de un país se tiene que discutir seriamente, no por estas cosas. Se tiene que discutir qué hacemos con la deuda externa, por ejemplo. Bueno, pero Digo, justamente hay que necesitamos levantar la vara en la salir de discusión. esto. Bueno, pero hay que tomar esta discusión, ponerle un fin, ponerle un contexto, ponerle una disculpa, como me parece que bien tiene que poner el presidente, o que puso hoy, una disculpa, asumir, ver cómo va a reparar esto. Me parece que amerita algún tipo de reparación por parte de la ciudadanía, por parte de los militantes, por parte de la gente que está yendo a la calle a pedir el voto. Porque, digo, para los propios es más duro que para los otros. Para nosotros le vino como anillo al dedo en este momento. Claro, por supuesto. Sí. Pero me parece que justamente hay que ir un paso más adelante y hay que subir la vara del debate. Inclusive, te vuelvo a repetir, que se ocupe de la justicia si violó la cuarentena Mauricio Macri. Me parece que del mismo modo que va a intervenir la justicia y verá qué pena le compete al presidente. Claro. Sí, bueno, hay todo un tema ahí con la agenda mediática y con cómo se maneja la agenda mediática, que es por lo que está dando vuelta Osvaldo desde que empezamos el tema, ¿no? Vamos a seguir hablando, seguramente vamos a seguir leyendo de la fotografía. No va a de ser el último evento. ¿Y no va a ser el último? No, yo creo que así como forma estaba parte de un esta plan. foto, digamos, Sí, esperando sí. el momento, ¿hay más? Estoy seguro que forma parte de un plan, que está mediatizado perfectamente, que van a dejar pasar 4 o 5 días, cuando esto se agote va a aparecer algo nuevo. Claro. Sí. Pero forma parte de un plan porque no hay ideas, porque no se discuten ideas, porque no se discuten los se temas busca erosionar centrales la de figura qué va a presidencial. ocurrir con la Argentina en los próximos años. No se discute eso. Entonces, prefieren permanentemente hablar de estas cosas. Que tiene que ver
por supuesto, con un problema institucional, pero también tiene que ver con el aprovechamiento delirante, por momentos delirante político, de los sectores más duros de la oposición. Pero la gestión más inteligente es la que no les da estas oportunidades. Es verdad, totalmente de acuerdo. Como que no tendría que haber existido. Coincidimos en que ordena la tropa la oposición, ¿no? Después de esto, porque veníamos hablando de la interna. Y ahora debería el oficialismo también ordenar su tropa a través de las explicaciones internas y ¿Cómo pega hacia adentro esto? Exactamente. Bueno, esto ha generado algún tipo de... Lo van a poder leer entre aquellos que siguen la interna del oficialismo, que siguen a los grupos más kirchneristas y a los grupos más albertistas, y van a ver que se produjo algún tipo de conflicto interno que se va a resolver, especialmente ahora que hay un proceso electoral de por medio. Si Alberto Fernández pierde el frente de todos. Y eso es algo que dentro del frente de todos está claro. Puede haber enojo, puede haber bronca, se pueden echar la culpa los unos a los otros, pero se van a ordenar rápidamente para salir adelante. Se van a ordenar de la misma manera que se está ordenando la oposición detrás de este fronting contra el presidente. Y yo creo que la coalición tiene que salir a blindar al presidente. Y el presidente tiene que ayudar a ser blindado. Apeló Alberto Fernández hoy a un repaso de todo lo hecho en pandemia, que esto no modifica, ¿no? Lo que fue el proceso de vacunación, lo que fue volver a montar un Ministerio de Salud, lo que digo, no quita, está mal. Es el país del mundo que mayor porcentaje del PBI utilizó para de alguna manera paliar los efectos económicos que la pandemia tuvo sobre la población, tanto sobre los individuos como sobre las empresas. Bien, bien. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece bien? Vamos al segundo informe y tiene que ver con un debate que se viene. Seguramente vamos a empezar a escuchar las opiniones, no sé si en esta instancia, pero probablemente sí después de las PASO, de los candidatos y candidatas con respecto a la posibilidad de legislar sobre el consumo recreativo de cannabis en nuestro país. El mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana. Y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad del infierno. En términos medicinales, indiscutible. En términos recreativos, podemos tomar muchas experiencias. Tenemos una que al ladito nuestro nomás, en Uruguay, y realmente sacar conclusiones de que controladamente y con determinados criterios se puede hacer un uso que lo pongamos por lo menos en debate. Lo que se viene trabajando con respecto al uso de cannabis medicinal, se modificaron la reglamentación de los marcos normativos para que eso sea una producción que vaya avanzando, pero siempre vinculado al cannabis medicinal como parte de los tratamientos que se han descubierto en el resto del mundo, de que son tan efectivos para tratar algunos padecimientos y algunas enfermedades. Bueno, el presidente Alberto Fernández se refirió a este tema también durante la semana. Hay varios sectores que le están pidiendo este debate, que es hora de impulsar este debate después de haber aprobado, por ejemplo, la legalización del aborto en la Argentina. No es como el debate que sigue, así lo entienden. ¿Y qué dijo Alberto Fernández? Bueno, tenemos que empezar a dejar de lado la hipocresía cuando hablamos de la marihuana, ¿no? Claro. Porque analicemos lo que pasa con el alcohol, analicemos lo que pasa con otras drogas, si se quiere, que están legalizadas, ¿no? Que son comerciales. Yo igual tuve miedo. Yo pensé que quería prohibir también el vino y el cigarrillo. Por lo que dijo. Cuando ahí hizo la pausa dije que se complica. Se complicó. Vamos a poner en pantalla algunas imágenes antes de empezar a tirar datos sobre la mesa. La primera tiene que ver con un mapa, la marihuana en el mundo para uso recreativo. Acá cerquita tenemos Uruguay, ¿no? Que ya avanzó en esto hace años. Quedó en el mapa. Es el ejemplo más cercano que tenemos. En la actualidad está regulado en 2 países, en Uruguay desde 2013 y en Canadá
está desde el año 2018. Existen a nivel estatal 18 jurisdicciones con regulaciones de este tipo en Estados Unidos. Entre ellos está el estado más poblado, que es el de California, ¿eh? Ahí lo estamos viendo en el mapa. El siguiente debate. ¿Qué dice la opinión pública sobre este tema? Es un tema que... Bueno, sí, hay una encuesta que hizo la empresa Kantar sobre 1000 casos en todo el país y hay un acuerdo importante, aproximadamente el 55% está de acuerdo. Del orden de 6 de cada 10 están de acuerdo, 3 de cada 10 no saben, digamos, porque tampoco es un tema... No tienen opinión formada. No tienen opinión formada y hay un 17% que se opone. Ajá. Ahora el país por excelencia en esto, que hace 34 años que lo tiene legalizado el consumo recreativo, el consumo y la venta, no la producción, eso genera un problema, es Holanda. Y Holanda siempre es utilizado como ejemplo. Mirá, se dicen muchas cosas que cuando van a los números no reflejan eso que se dice. La gente va a Holanda porque puede fumar en los coffees cannabis. Menos del 10% de los turistas declaran eso. Claro. Vos sabés que en la literatura, cuando vos hablas de esto, pensás en Junquero, en Allen Ginsberg con el poema épico Aullido, pero en el año 2015 descubren que en una pipa que utilizaba William Shakespeare había trazas de cannabis. Lo publica la revista Times y provoca un escándalo. Ahora bien, cuando vos lees el soneto 76 de Shakespeare, ahí habla de la hierba, la mala hierba, y utiliza una palabra que es wed, que es una palabra que se asocia directamente con marihuana. Y cuando vos lees Shakespeare, vos decís, bueno, Sueño una noche de verano. ¿Qué ocurre en el bosque de Sueño una noche de verano? Hay intercambio de parejas, Titania se enamora de un burro. Es decir, que ese descubrimiento que publica la revista Times en el año 2015 se convierte, al leer la obra, en algo bastante posible si tenés en cuenta el soneto 76, donde él habla de que se inspira con la hierba. O sea que es fascinante, ¿no? Descubrir cómo también Baudelaire, también Sartre en La náusea, cómo hay algo de ese universo muy, pero muy presente en la literatura contemporánea, no contemporánea porque Shakespeare murió en 1616. Son dos debates. Un debate filosófico, como bien plantea, ¿no? Y hay un debate que tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la realidad, sobre todo, en el mundo y de nuestro país? ¿Cuáles son las causas judiciales que se inician por tenencia de estupefacientes? O sea, si realmente vamos a perseguir a los consumidores, si realmente se ha logrado con las políticas actuales erradicar el tráfico o los grandes traficantes de drogas a nivel regional. Entonces, para tener una política que sea efectiva, que funcione, que si efectivamente nosotros asumimos que hay por lo menos algún tipo de droga que es peligrosa, que genera un problema en la sociedad, que atenta además contra las personas más vulnerables, tener una política efectiva sobre ese tema. Bueno, Argentina destina $40 millones al año para perseguir a usuarios de drogas. Es todo un número. A un pibe que fuma un porro. Vamos a hablar con alguien que conoce mucho sobre este tema. Vamos a saludar a Martín García Ongaro. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Es estudioso de este tema, es una referencia a nivel país. ¿Cómo está, Martín? Gracias por recibirnos. Buenas noches, Felicito, y buenas noches a la gente de la mesa. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que te vamos a pedir que trates de resumirnos, pero ¿cómo tendría que ser una regulación en Argentina? Porque entiendo que puede tener diferentes perspectivas sobre el uso recreativo de la marihuana. Sí, hay una dimensión que tiene que ver con el aspecto concerniente a la salud, que sí requiere, como vos decís, efectivamente una regulación, que requiere además de la posibilidad de diversificar el acceso. El modelo uruguayo, el modelo canadiense habla mucho de esto. Y hay otra dimensión que tiene que ver con lo que vos también apuntás y que tiene que ver con la criminalización, digamos, ¿no? Y desde esta perspectiva, por lo menos, lo que se observa es que pese a determinadas mejoras, digamos, en la regulación, algunos países mejor que otros, lo que se observa es que el sistema de justicia criminal y básicamente las fuerzas de seguridad no adoptan estados intermedios de abordaje de la ilegalidad de la sustancia. Y en consecuencia, lo que se plantea, digamos, como modelo quizás superador de una regulación, que efectivamente hoy nos encontramos con que hay
registrado al ReproCan que sufren allanamientos. Hay que pensar si el modelo no es finalmente retirar la sustancia del marco de la ilegalidad, digamos, ¿no? Y que pase a estar en el tráfico ilícito de bienes. Que deje de ser una sustancia prohibida. Exacto. ¿Y cómo se...? Exacto. Eso, digamos, puede hacerse técnicamente, digamos, y integra un listado de sustancias que el Estado prohíbe en forma regular, Sí. Y que frente a, digamos, a los compromisos internacionales de Estado de prohibir ciertas sustancias, existen, digamos, por lo menos motivaciones de orden superior que hacen la vigencia de los derechos humanos. Está bien. ¿Y cómo sería la cuestión de la producción? ¿Sería, digo, habilitar una producción casera, hogareña? Y por lo menos descriminalizar el mapa de lo que representa lo que vos marcás, el autocultivo. Digamos. El autocultivo es un fenómeno en sí mismo, no sucede con otras sustancias, no existe producción personal, digamos, de otro tipo de sustancias prohibidas, y el autocultivo, digamos, no solamente es un fenómeno que, a descriminalizar, sino también a potenciar desde el punto de vista sanitario por su diversidad. Bien. Martín, ¿hay, digamos, es el momento para llevar este debate al Congreso? Y bueno, el momento político nunca se sabe, digamos, pero sí creo que está por lo menos desbaratada esa premisa básica de que la marihuana causa daño, digamos, ¿no? A diferencia de otras sustancias que se la intenta equiparar y por lo menos hacer un abordaje por lo menos de equiparación en cuanto a su prohibición, regulación, es cierto que la sustancia, por lo menos el cannabis, no demuestra un nivel de incidencia y de riesgo, ni de conductas problemáticas, ni de daños en la salud, claro, que hacen que abramos por lo menos un panorama más intuitivo, por lo menos de la gente que accede con fines lícitos, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Por qué no se puede legalizar, yo te diría casi de manera inmediata, si está probado, tal como lo decís vos, que es mucho más dañino el alcohol y el tabaco? El alcohol y el tabaco directamente pueden producir patologías gravísimas. ¿Cómo lo ves vos? Desde el punto de vista internacional, hace muchas décadas, la Argentina, junto con otro grupo de países, firmó un tratado, suscribió una Convención Única de Estupefacientes. Esa suscripción, ese tratado, implicó que la Argentina se obligara internacionalmente a asumir por lo menos el castigo de conductas referidas a determinadas sustancias que fueron pautadas por los países, y en función de eso hay como un compromiso internacional de no poder acceder a la legalidad de la sustancia, o por lo menos los países no pueden diseñar proyectos de legalidad de esa sustancia. Ahora bien, digamos, a partir del 94 nuestro país asume, digamos, compromisos internacionales de orden superior que hace la vigencia imperativa de derechos humanos, y esto replantea si aquel acuerdo por el cual la Argentina estaba obligada y que en todo caso tendría que denunciarlo, etcétera, si es compatible con nuestro orden normativo actual, digamos, de protección de los derechos humanos. El caso de Bolivia fue un caso claro donde la erradicación de hojas de coca implicó que Bolivia tenía un plazo para cumplir para la erradicación de las hojas y finalmente se cumple ese plazo y Bolivia lo que hace es retirarse del tratado y luego volver a ingresar sin la salvedad, digamos, de la erradicación de los cultivos porque eran parte de de una sustancia estratégica, digamos, ¿no? No es descabellado pensar que la Argentina asuma por lo menos una dimensión de este estilo, digamos. Bien. Martín García Ongaro, gracias. Te saludamos. Bueno, un abrazo para todos. Abogado, especialista en estas temáticas, brindándonos un poco más de herramientas para entender un debate que se viene, que en algún momento indefectiblemente se va a dar. Parece que por lo menos en la agenda política hay lugar para ese debate. Sí, vamos a tener que estudiar más. Bien. Bueno, estamos cerrando la semana. Estamos cerrando la semana. ¿Por dónde viene el fin de semana, Raúl? ¿Cómo viene el fin de semana en la política, ¿no? Con todos estos temas. Bueno, en la política el fin de semana viene seguro sí, con el ordenamiento. Ajá. Este fin de semana se van a ordenar, el fin de semana es largo, comprende el lunes también, y yo pienso que el martes van a empezar las discusiones y los debates alrededor de los temas que tienen que ver con la agenda de la Argentina y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que eso quede como agenda de debate, de discusión para las elecciones. Es verdad que las PASO se juegan mucho más en la oposición que en el oficialismo. O sea, la oposición ahora se va a empezar a dar cuenta que no tiene que mirar tanto al oficialismo, tiene que ver qué pasa adentro, porque las PASO no son simples. López Murphy está escalando, María Eugenia Vidal se estancó, Manes está bien posicionado, Santilli está más arriba, pero hay mucho para hacer ahí. El lunes podremos analizarlo. Gracias, Carmela, Osvaldo, muchas gracias. Raúl. Gracias a ustedes por acompañarnos lunes. Y a las 9 horas, aquí estaremos en la televisión pública y a las 20:30 haciendo este cierre de edición.